It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. Hola Javier. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por estar aquí, por haber venido hasta aquí para hablar conmigo. Gracias a ti por entrevistarme, que era una cosa que me hacía ilusión. Gracias. Voy a empezar citando una pequeña frase tuya de un texto que me has mandado para introducirte. Dices, soy oncólogo, soy también médico naturista. Dejé de usar la quimioterapia y me vi obligado a dejar el sistema hospitalario porque no se me permitía poder estar en él, como oncólogo, si no practicaba esta terapia. Como médico, Javier, ¿se os obliga a tratar a los pacientes de una determinada manera? Sí, hay unos protocolos que hay que cumplir y en oncología específicamente la mayoría de los tratamientos son la quimioterapia y yo, pues como explico ahí, pues me vi en la tesitura de que no me gustaba la quimioterapia por diferentes razones, que si eso ya las comentaremos. Y que si no usas quimioterapia no puedes ser oncólogo. Yo quería seguir tratando pacientes de cáncer desde otros afrontamientos, otros puntos de vista, y no fue posible. No se te permitió. No es que no se permita, es que es la forma de trabajar que está ahora mismo aceptada en oncología médica. ¿Y observas que esos protocolos que aplicáis curan, ayudan a la gente? En oncología hay pacientes que se curan. Sí. Pero la mayoría de estos pacientes que se curan son con los tratamientos principales, que es la cirugía, principalmente. O sea, la cirugía y luego está la es un buen oncología tratamiento. médica, sí, la cirugía tiene resultados buenos. Tiene resultados buenos. Buenos, aceptables y aceptables. bastante... oncología médica es principalmente la quimioterapia. Y el tratamiento clínico, y principalmente la mayoría de tus pacientes son ya con metástasis considerados incurables. Entonces, como oncólogo médico ves muy pocos que se curen, salvo los pacientes que no han hecho más que una quimioterapia adyuvante y que los ves en revisiones, como he dicho antes. Sí. La mayoría del trabajo clínico en el hospital, los ingresados... Sí. Y en las consultas son pacientes paliativos, entonces la mayoría de lo que ves son pacientes que no se van a curar. Tú me has dicho en alguna ocasión que más que un médico te sentías un quimioterapeuta. Explícanos. Sí, es que en oncología, aunque es una palabra que no gusta, que llamemos a la gente así quimioterapeutas, a los oncólogos, pero básicamente la labor que hacemos es la quimioterapia. Hay otras labores como es pues la medicina paliativa, el tratamiento del enfermo que está muy grave, en situación muy grave, el diagnóstico, pero la mayoría del trabajo es poner quimioterapia. ¿Y nos puedes contar un poco qué es la quimioterapia? ¿Cómo la vive el paciente? ¿Qué efectos le produce? ¿O si consideras que es un tratamiento...? Bueno, la quimioterapia se llaman tratamientos citostáticos, son unos tratamientos que son inespecíficos, actúan en todas las células, actúan más en las células que se están reproduciendo, que están dividiéndose, por eso tiene efectos secundarios en tejidos cuya división es rápida, como las mucosas digestivas, el pelo, lo que todos sabemos de la quimioterapia. Es un tratamiento para mí muy tóxico. En ciertas ocasiones pienso que es como matar moscas a cañonazos. ¿Os enseñan lo que es el cáncer en la universidad? Hombre, algo nos enseñan. El tema es que no sabemos científicamente, no tenemos una idea muy clara de lo que es el cáncer. Yo, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, pues he estado mirando en internet el otro día, pues en las páginas más relevantes de oncología, la americana y la española,
Y en todas pone lo mismo que pone en los libros, en las introducciones. El cáncer es una enfermedad por células que se reproducen de una forma alocada y no controlada, y poco más, que influyen los genes, y no se sabe nada más del cáncer, no se sabe por qué se produce realmente, cuál es la causa inicial, y no se sabe, por ejemplo, por qué está aumentando de esta manera. Yo diría que es exponencial, no lo sé exactamente, pero que está aumentando muchísimo el cáncer. O sea, de unas décadas aquí, pues no sé si en los años 60, 70, no sé si eran 1 de cada 20 y tantas personas, ahora estamos en 1 de cada 3, creo, que vamos a padecer cáncer. 1 de cada 3 personas vamos a padecer Sí, no cáncer. sé si eran 3 o 4, creo que es 1 de cada 3 personas vamos a padecer cáncer y 1 de cada 4 vamos a fallecer en esta década. La cosa está aumentando. Estudias medicina en Madrid, creo, y terminas en Zaragoza, haces la residencia en Zaragoza, luego con los años te haces cargo de un servicio de oncología en Lanzarote, creo. Sí, no un servicio exactamente, es una sección de oncología en el servicio de medicina interna. Esto fue en el 2000, hacia el 2000, 2001. Y ahí estuve 3 años y un poco más. Yo era el único oncólogo del hospital. Al principio me acuerdo que me daba mucho respeto porque dije 150.000 personas de población para mí solo a nivel de oncología. Y ahí estuve, ahí es donde me autoformé después de la especialidad, ahí es donde ejercí realmente. Y aprendí la verdadera práctica como oncólogo. ¿Qué observas ya cuando estás de oncólogo directamente con tus pacientes? ¿Observas que realmente estás curándoles, estás salvando vidas, que tu No. tasca como médico realmente está siendo útil? La principal frustración viene de ahí, ¿Qué que es ocurre? que prácticamente nadie, porque tenemos 2 tipos de pacientes, los que se tratan con cirugía principalmente y suelen llevar quimioterapia y estos se curan, que los ves en revisiones de vez en cuando, pues los ves poco, y la mayoría de los pacientes que ves son paliativos, en oncología médica me refiero. ¿Qué significa en oncología Pues paliativos cuando le llamáis? Pues pacientes que no se pueden curar con los tratamientos O sea que ya de que disponemos. de alguna manera se etiquetan de entrada según las analíticas que les hacéis. Sí, según la Pues- extensión del cáncer, hay hasta cierto punto se consideran pacientes curables Sí. y a partir de ahí se consideran pacientes paliativos. Y esto se dice así tal cual al paciente, ¿no? ¿Cómo vives eso? Se le va explicando poco a poco para que comprenda que lo suyo no tiene cura. No se les dice de entrada tan claramente, ¿no? Pero yo creo que incluso hay pacientes que no se dan cuenta, que se creen que están haciendo un tratamiento curativo o que puede tener alguna... ¿Cómo lo viven los pacientes cuando se enfrentan a un diagnóstico de cáncer? Desde tu punto de Las vista. preguntas muy profundas. Desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, Claro. yo, pues claro, vas con una predisposición, con unas ideas preconcebidas, ¿no? De pobrecitos, tal. Y luego con los años me he dado cuenta que el paciente no lo vive tan mal. Es más, veo que sufren más las familias o tienen más ansiedad, más problemas que incluso el propio paciente. Yo, al final de mi ejercicio, porque ya lo dejé, pues siempre me ha extrañado eso, ¿no? El paciente lo tranquilo que está. No sé si es por la forma que yo tenía de hablarles, que ellos no querían expresarme sus sentimientos porque a lo mejor yo no se lo permitía, pero no, yo creo que el paciente es una enfermedad tan dura que les hace muy fuertes y generalmente ves más nerviosa a la familia que al paciente. Y tú empiezas a observar que la actitud del paciente ante el diagnóstico y ante la enfermedad puede ser relevante en el desenlace. Sí, yo esto lo observo desde el principio. Y ha sido mi lucha siempre, o sea, el papel que tiene la mente en las enfermedades y en la curación.
Yo siempre lo he observado, hay varios tipos de pacientes. Yo me acuerdo que al principio me leí el libro de Simonton y hablaba de los pacientes especiales que se curan y que tienen una personalidad especial, que son muy luchadores, que son precisamente los que no queremos el oncólogo porque nos hace muchas preguntas, pone en duda las cosas, quiere él decidir. Y sin embargo hay una mayoría de pacientes que los ves que han tirado la toalla, ya desde el principio casi. No es que les esté responsabilizando de esto, porque no me extraña que tiren la toalla, según están las cosas y cómo se les transmiten y el pronóstico que tiene todo esto y ahora más, con cómo estamos socialmente y económicamente, que cada vez está la cosa peor. Pero sí que veía que muchos, pues que yo tenía la sensación de que si no tiraran la toalla la cosa podía ser diferente. ¿Es duro decir Yo eso? es mi impresión. ¿Es duro decir eso a un paciente? Al principio, cuando no tienes experiencia, es durísimo. O sea, si no sabes mantenerte un poco al margen, no sabes no echarte la culpa, porque este es otro tema. Nos enseñan que nosotros curamos a los pacientes, que debemos curarlos, que es toda nuestra responsabilidad. Pues todo eso te afecta un montón, y sobre todo a la hora de comunicarle una mala noticia de este tipo. Más teniendo en cuenta que nadie te enseña a comunicar malas noticias tampoco. Tienes que aprender tú como autodidacta. Como persona humana, ¿cómo vives estar cada día enfrentándote a personas que sabes que se enfrentan a la muerte? ¿Cómo lo vives como ser humano? Porque eso te enfrenta a ti mismo. Es una pregunta muy difícil. Sí. Hombre, se vive de muchas maneras. Al principio, cuando eres novato, pues lo vives fatal, te supera. Te supera. Yo es que lo he vivido en diferentes fases. Al principio fatal, por inexperiencia, por falsa compasión, por pena, por rabia que te da incluso. Luego ya lo vas llevando de una manera más profesional, más adulta, y al final pues o consigues un punto en el que estás separado o no se puede vivir. Me comentaste también que los oncólogos suelen molestarse cuando un paciente les dice que no se quiere poner la quimio. ¿Por Sí, qué? eso es verdad. ¿Por qué? No todos. ¿Por qué? Porque ahí entra nuestro ego, entra nuestro orgullo, entra eso que te comentaba antes de que nos enseñan que nosotros somos los que curamos. Le quitamos cualquier responsabilidad o intervención al paciente. El paciente lo que haga da exactamente igual. Entonces nosotros somos los responsables absolutos del tratamiento y de la evolución y de todo. Entra también el tema de que creemos que es lo único que se debe hacer, que es lo único que hay y que no todo lo demás son tonterías. Por un lado es miedo del propio oncólogo, decir es que como no se ponga el tratamiento va a ir fatal. Por otro lado es tu orgullo de decir está desconfiando de mí. Lo digo porque yo estaba en esa tesitura también. Y por otro lado es dogmatismo y por otro lado yo creo que es prepotencia. O sea, el paciente es el último que decide. De hecho, tiene que firmar un consentimiento informado. Mi sensación es que esto está cambiando en los últimos años, que ya los oncólogos son más respetuosos, ya no están tan obsesionados con ciertos tratamientos paliativos y a veces le dicen al paciente, bueno, pues muy bien y ya está, por cosas que me han comentado pacientes míos de ahora, que me han dejado extrañado, decir, joder, pues están las cosas cambiando, afortunadamente. ¿Tú rompes con todo esto en un momento dado porque no te sientes a gusto? ¿Cuándo aparecen las dudas de que realmente estés haciendo algo correcto o que debas continuar por este camino? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Hombre, yo veía que era todo muy duro y poco efectivo, pero no tenía dudas. Hasta que empiezo con la medicina alternativa y empiezo a ver otra forma de tratar a los pacientes y sobre todo empiezo a tener informaciones de gente que se trata de otra manera y de gente incluso que se cura y que a mí me parecía extrañísimo que se curaran. Y ahí empiezo a tener mis dudas serias. Pero lo que más me motiva es cuando conozco la medicina psicosomática o la medicina de Hammer, que se llama Nueva Medicina. Recuerdo que una
una enfermera, no era una enfermera, era una profesora de yoga. Una enfermera fue la que me pasó una revista Discovery Salud como si se tratara de material de contrabando, allí en el hospital, toma, léete esto. Y ya eso me extrañó, digo, ¿y por qué me lo pasa así? Si es una revista que venden en los kioscos. Se vendía muy poquito, pero ya se vendía en los kioscos. Y luego esta chica, esta profesora de yoga, me pasó unas cintas del doctor Moriano, de una charla que dio bastante larga explicando la medicina de Hammer. Y ahí fue cuando lo conocí por primera vez. Entonces me compré un librito pequeño, me lo empecé a leer. Y lo que te decía de que fue un proceso de años hasta que me lo pude creer del todo. O sea, yo he calculado casi 10 años en salir de la programación que tenía. O sea, por eso antes me daba mucha rabia, ahora veo que intentar convencer a un oncólogo de estas cosas, si yo he tardado 10 años, que ya hacía meditación, que ya tenía una visión espiritual de las cosas, que ya siempre he creído en la medicina cuerpo-mente, me leía todos los libros que pillaba, todo lo que pillaba de psicosomática, y me ha costado 10 años porque yo llevaba un adoctrinamiento universitario y hospitalario. Pues imagínate una persona que es racional, que ha estado siempre en su punto de vista, pues les puede costar hasta 15. ¿Y esto lo podías compartir con alguien del mundo médico, enfermeras, médicos? ¿Podías esta revista la podías yo allí pasar en Lanzarote pues muchos? hablaba pues con 3 o 4 personas que creían estas cosas, pues 3 o 4 amigos que había en Lanzarote. Peor fue cuando volví. Aquí no podía hablar más que con los compañeros de medicina alternativa cuando iba a la consulta y ya está. Es un tema que se lleva mal. Pero si tú has tenido... No te comprenden. No te comprenden. Pero si tú has tenido acceso a tanta información, porque además está súper disponible hoy en día con Internet, ¿no es posible que también haya muchos médicos que también hayan tenido acceso, que se lo estén estudiando por su cuenta, que lo estén viendo y que realmente no se atrevan a compartirlo más abiertamente? ¿Tú crees o no? ¿O realmente crees que realmente la programación está ahí muy fuerte? Yo creo que realmente hay pocos médicos que lleguen a acceder a la información. No porque no se pueda, sino porque cuando una persona no está preparada no le llegan las cosas. Sí que pienso que debe haber alguno que conoce cosas y le es superior a su concepción de las cosas y de ahí no pasa. Y a lo mejor ni lo comenta, pero sí que a lo mejor creen. Pues yo ahora, por decir un ejemplo, me acuerdo del patólogo que había allí en Lanzarote, que sí que se le veía que tenía interés y me hablaba, oye, que hay más de una teoría del cáncer, no solo hay una, hay 5, hay 4, no sé. Pero siempre es difícil. No son tantos los que tienen acceso porque no les llega, porque hasta que no estás preparado no te llega algo, eso lo tengo clarísimo. Y una vez que te llega es muy difícil cambiar el chip. ¿Hay miedo? Yo no sé si hay miedo, yo sí que tenía mucho miedo a mí salirme de la norma. Me comentaste, por ejemplo, en algún momento que estuviste recetando Renoven, que luego hablamos de los tratamientos estos, que tenías miedo de que tus jefes descubrieran que estabas recetando esas cosas, ¿no? Cuéntame un poco esto. Sí, en realidad es así. Yo sabía que no estaba bien visto en lo convencional. Bueno, de hecho, por mi experiencia, como me han tratado los compañeros cuando ya era acupuntor años antes. Entonces sí que me acuerdo que a 2 o 3 pacientes les mandé el Renoven, porque lo conocí también en esos años. Es que esos años ahí conocí muchas cosas. Ajá. Y a uno no se le ocurrió otra cosa que ponerlo encima de la mesilla del hospital cuando estaba ingresado. Y yo, claro, le dije, por favor, no pongas eso en la mesilla. Pero claro, quedaba muy raro porque él pensaría, este oncólogo que me ha mandado esto, ahora me dice que no se vea. Entonces tampoco quería alterar mucho al paciente, pero le dije, no, es mejor que no lo vean. Le digo igual, el paciente, yo creo que no me entendió porque diría, ¿qué me está diciendo? Y sí que creo que eso influyó en luego el trato posterior que he tenido. O sea, yo creo que eso fue un dato más, el hecho de que se dieran cuenta de que yo mandé Renoven a 3 o 4. Digo de los que vi en Lanzarote en el hospital. O el hecho de que yo hiciera alguna otra cosa. El hecho de que yo ponía muy pocas quimios.
Yo intentaba siempre poner la menor dosis de quimio posible dentro de la medicina basada en la evidencia. Y yo sé que eso no lo sé, lo sospecho que no podía no gustar. O verse raro, o verse extraño, ¿no? Este oncólogo pone pocas quimios, está muchos meses esperando. Porque lo normal es que una vez que empiezas con la quimio paliativa, hay muy pocos descansos o no hay ninguno. ¿Pero realmente te llegaron a llamar nunca la atención? ¿A llamar el jefe del hospital, sentarte y decir, oiga No. usted, señor Herraiz, ¿qué está usted haciendo? No, de llamarme la atención directamente, no, porque además no había motivo. O sea, yo ponía tratamientos... Pues entonces, ¿por qué tenías miedo? ¿Dónde radica Sí. el origen de ese miedo? Primero, sabes que estás contra el sistema. O sea, que estás haciendo algo que el sistema no acepta. Esto del sistema es una cosa como muy etérea, pero es que es el sistema. El sistema somos todos, son nuestras mentes, es lo que piensa tu jefe, es la cara que pone, es lo que dice la Asociación de Oncología, que luego si tenemos más tiempo vamos diciendo ejemplos y cosas. Entonces, luego está, pues tú como persona, si te sales de la norma, pues es cierto riesgo, ¿no? Decir, a ver qué pasa si me salgo demasiado de la norma, pues a lo mejor no es bueno para mi futuro laboral o yo qué sé. Uno tiene miedo por su futuro laboral también. Luego, sobre todo, ves que nadie cree en eso. Entonces, que te pueden juzgar de que estás loco. Tú de mismo que... dudas, ¿no? Dudas de que realmente estés en lo cierto. Claro, tú dudas también. Yo ya te he dicho antes que he tardado 10 años en convencerme de las cosas porque tienes tus dudas. Porque claro, dices, bueno, si todo el mundo dice que hay que hacer eso, ¿cómo estoy yo diciendo lo contrario? O sea, otra cosa totalmente diferente que nadie tiene en cuenta. Y de vez en cuando estaba trabajando y venía un paciente, pedía la historia y no estaba. Pero yo, claro, con el estrés, pues yo no me daba cuenta. Yo, pues esta gente, qué inútiles que son, que pierden las historias y tal. Y eso me pasaba pues una vez al mes, o cada 2 meses, cada 3 meses. Pasado unos meses me di cuenta, digo, qué raro que siempre las historias que han faltado son de la gente que extrañamente ha ido muy bien. O que han hecho una respuesta completa en un ciclo. Pero no me lo podía creer, digo, Javier, te estás volviendo loco, paranoico. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Pero recuerdo que tuve un paciente que hicimos mucha amistad, él y su mujer, y ya falleció, y después de fallecer su mujer me lo dijo. Me dice, no, es que eso que tú me has comentado es verdad, estaban mirando las historias. Era una persona con relaciones como para tener datos fiables de lo que me estaba diciendo, o sea, que no se lo estaba inventando. No entiendo. ¿Que alguien estaba mirando los historiales? Cogían esos historiales y los miraban. ¿Quién? Y me dijo, y no te preocupes, que no es nada malo, simplemente los están investigando. ¿Pero de quién hablas? Quiero decir, ¿quién hacía eso? Los del hospital. Porque eran historias especiales. Entonces las miraban a ver qué había pasado. Eso me dio mucha rabia, ¿no? Porque encima de que te alteran tu trabajo, pues que te miren las cosas por detrás sin... Yo pienso, estos ya son mis elucubraciones, pues que las miraban primero a ver si ponía menos quimio de la que debía poner, cosa que yo creo que no llegaron a verlo nunca porque era imposible, o a ver si hacía yo algo especial o no sé. No sé, el caso es que lo hicieron, porque yo confío en esta mujer y creo que no me estaba mintiendo. Y además yo ya tenía esa sensación hacía meses. Hay un punto de inflexión, me imagino, en tu vida. Hay un momento en que dices, vale, no puedo seguir con esto porque supongo me siento mal. ¿Cuál es ese momento? ¿Por qué ocurre? ¿Te hace moving a lo mejor? ¿O es más tu imaginación? ¿O es tu conciencia? ¿O tu conciencia? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el Influye punto? todo. Se junta la sobrecarga, se junta que yo ya cada vez creía menos o cada vez tenía más dudas o conflictos morales de lo que estaba haciendo y lo que iba sabiendo de otras cosas de medicina natural o no química. Entonces la gota que colma el vaso yo creo que fue lo de Antonio Bru. Lo de Antonio Bru pues salió a la luz. Me recuerdo que me lo comentó un compañero de la UBI. Mira lo que salió en los periódicos. Yo ya estaba más quemado. Entonces lo veo, tratamiento con GCSF, paciente respuesta completa, y le dije, no le van a dejar. Y me dijo, ¿pero qué dices? ¿Qué dices eso? Porque ellos ni te entienden. ¿Pero por qué dices eso? Ya verás cómo no lo van a dejar.
Y ahí se quedó la cosa. Efectivamente, en pocas semanas se dejó de hablar del tema y yo ya estaba demasiado estresado con estos temas, un poco paranoide. Encima yo era alternativo. También te enfadas porque dices, pero ¿por qué no dejan hacer esto? Se podía hacer como tratamiento de uso compasivo, que se llama. Que fue cuando yo hablé con Bru y él me decía, nada, tú por uso compasivo ponlo si es la única opción y vamos viendo. Que no hay ningún problema legal, se puede poner. Y yo ahí sí que sientes miedo, dices, te estás enfrentando al sistema, porque si todo el sistema se ha puesto en contra de algo. Las dos asociaciones hicieron un comunicado en contra de eso, de que no era científico, de que no se debía, de que no dar falsas esperanzas, de qué tal. ¿Qué asociaciones? La Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, claro, un oncólogo que ha visto dos comunicados de esas dos sociedades, pues si se quiere meter en ese fregado, lo lógico es que tenga miedo. Vamos, yo me sentía muy insegura, de decir, estoy yendo contra el sistema. El sistema no acepta esto por lo que sea. Y el oncólogo de allí, que no eran mis jefes, pero bueno, es el hospital superior, a los que yo cuando les llamaba a preguntar alguna duda, pues me atendían rápidamente y no me hacían mucho caso, como diciendo, búscate la vida, pues llamé para preguntar por un TAC de un paciente. Y antes ni siquiera de que preguntara, el oncólogo de allí me dijo, oye, ¿tú por qué has puesto este tratamiento de Antonio Bru? Yo lo había pautado, todavía no estaba puesto. Digo, no, es que yo no te llamo para eso, te llamo para preguntarte por un TAC que no llega. O una prueba, no sé si era un TAC o otra cosa. No, pero explícame por qué has puesto este tratamiento. Y digo, pues porque lo he creído conveniente. Pues tú ya sabes que eso no se puede poner porque no sé qué, porque no es científico, porque tal y porque cual. Y digo, bueno, pero bueno, primero, no te llamaba para eso. Y segundo, si fuera tu hijo, ¿tú qué harías? Y me dice, ya sabes que de eso no estamos hablando. Entonces, bueno, ese sí que fue la gota que colmó el vaso. Yo creo que dimití ese día o al siguiente. ¿Cuánto hace de esto? Pues hace como 5 o 6 años, por ahí. Y te sumerges, supongo, 7. en una nueva manera de enfocar el cáncer, ¿no? Empiezas a Sí, entonces pensar me vengo que a Madrid, puedes hacer... estuve como un año sabático estudiando medicina bioenergética con Fermín Moriano en su consulta como alumno residente. Estuve allí todo el año entero, yendo todas las mañanas, todos los días. Y luego pues empecé algún trabajillo porque ya necesitaba dinero en cosas varias, porque claro, si eres un oncólogo que lo ha dejado, que en la residencia has aprendido poco de medicina de urgencias y de medicina interna, porque en mi caso particular hay otros oncólogos que sí aprenden bastante, pues yo no me sentía ya capacitado ni para meterme a un servicio de urgencias o a una cosa un poquito más de responsabilidad. Entonces hacía trabajos de otro tipo. Al final, pues en lo que me sentía más seguro eran las residencias de ancianos, que además ahí veía algún paliativo de vez en cuando, y es lo que he hecho. Vayamos pues a hablar de los nuevos tratamientos que han ido apareciendo o que, bueno, no son tan nuevos porque muchos ya son bastante antiguos. Te voy a citar otra vez. Dices... ¿Te refieres a tratamientos no convencionales? No, bueno, sí, no oficiales o no convencionales. Ah, sí. Dices, cada vez hay más publicaciones para entender mejor la etipatogenia y la fisiopatología del cáncer que, extrañamente, no se están teniendo en cuenta. O sea, te preguntas por qué todos los tratamientos alternativos a la oficial que van apareciendo... No, ahí me refiero a informaciones oficiales, científicas. Incluso oficiales. Por ejemplo, Ajá. a mí me extrañó mucho cuando... Yo creo que en la carrera me lo nombraron una vez, pero muy de pasada y no me enteré. Volví a estudiar lo de Warburg hace unos años, Otto Warburg, que fue premio Nobel 2 veces, pues que no se le hubiera dado apenas importancia a la carrera. Y en ese párrafo me estoy refiriendo a los estudios de Heinrich Kremer, que ha escrito un libro que tengo aquí apuntado el título. La revolución silenciosa de la medicina del cáncer y del SIDA. Que es una recopilación de información científica y oficial. Y es, pues eso, un estudio de la etiopatogenia o fisiopatología del cáncer, de cómo se producen las cosas desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista del oncogeno, antioncogeno y no sé qué, sino más cosas, de qué es una célula cancerosa, cómo se comporta.
Entonces, yo recuerdo que esto lo conocí en un curso que dio una persona que no es médico y estuvo 4 horas hablando y yo pensé que era médico, de lo bien que hablaba, yo no sabía quién era. Y nos resumió en 4 o 6 horas el libro este completamente. Y yo ahí me quedé flaseado y no me lo podía creer. Digo, ¿cómo que si se sabe todo esto? Y ahí me empezaron a cuadrar otras cosas, ¿no? No sé, yo creo que son cosas que los oncólogos no saben. Entonces yo les recomiendo que lean ese libro, La revolución silenciosa de la medicina del cáncer y del SIDA, de Heinrich Kremer. Es un señor que está todavía vivo, está dando cursos y es información oficial. En este párrafo que comentamos también hablas de Hammer, luego andaremos en la nueva medicina germánica, también hablas de Gaston Naessens, que no sé cómo se pronuncia, hablas de Reich, hablas de Juan Prada, hablas de Fernando Chacón, descubridor del Biovac. ¿Pero eso dónde lo leíste? ¿En el libro? En la declaración que me has mandado, creo. Una declaración. Hablas también de Máximo Sandín, biólogo. Sí, es que hay tantas hablas de René personas. Quintón, hablas de todas estas personas que han aportado tratamientos que además han dado buenos resultados y que Sí, en medicina hay muchos tratamientos que han ido muy bien y que se han dejado de hacer. Ahora, aunque no tiene mucho que ver con oncología, lo de René Quintón, que es el tratamiento con agua marina, yo lo veo súper interesante y súper importante y con un, vamos, que es lógico pensar que funciona así de bien, que no se refiere a enfermedades oncológicas, pero este hombre trataba otras cosas y me extrañó muchísimo que no me hubieran dado eso en medicina. Para resumir, para los legos médicos oficiales, pues el suero marino, el agua marina es una solución de todos los minerales que tenemos y a la misma proporción en el cuerpo humano, solo que más concentrada. Entonces, viendo los resultados que tuvo este hombre, Quinton, mi sospecha es que si en vez de usar cloruro sódico al 0,9%, que es el suero fisiológico que usan en los hospitales, que es agua y sal de cloruro sódico, no sal marina, usáramos agua marina diluida al 0,9%, pues los resultados serían maravillosos. Entonces da la sensación de que es una cosa que no se debe y no se puede usar. Y se olvida y se arrincona y nadie sabe de eso, en la carrera tampoco te hablan. Yo recomiendo a la gente, a los médicos, que se lean ese libro, El plasma de Quinton, creo que se llama. Y lo pueden encontrar en muchas librerías alternativas. No sé si en alguna librería médica lo encontrarán. De hecho, creo que tus pacientes actualmente, ya fuera de la medicina oficial, pacientes de cáncer también les aconsejas o les recetas que tomen agua de mar. ¿Es así? Sí. ¿Con qué Yo, intuición no es un tema que controle ahora, pero les estoy empezando a recetar que beban agua de mar diluida en 2/5, que es más o menos la proporción para hacer un suero fisiológico, pues para que me entiendas, como el que se toma un suero de estos que toman los deportistas. Y pues porque eso aumenta la mineralización del cuerpo, mejora la transmisión energética por electricidad, por tener más iones en el cuerpo. Sirve sobre todo para hidratar y limpiar el espacio intercelular de Pitchinger, que es otro tema olvidado en medicina, el cuidado del terreno. Y bueno, tiene muchísimas utilidades. Yo recomiendo a los médicos que se lean. Que investiguen por su cuenta. Que investiguen por su cuenta. ¿Quieres comentar algo más de esos tratamientos de estos autores que te he dicho, como Naessens o Reich? Gaston Naessens, en los años 50, que es el inventor del somatoscopio, pues este hombre ya tenía 2 tratamientos para el cáncer, el GN24 y el anablasto, que extrañamente se dejaron de usar y tenían resultados. Yo recomiendo a la gente que se informe un poco. Luego has nombrado a Prado Pascual. Pues Prado Pascual es un español que descubrió una forma diferente de teñir la sangre. En vez de teñirla con espectro violeta, usaba tintes de justo el espectro contrario, del valor 89 de
Santana Pomarés, y entonces resulta que ves muchos más microorganismos de los que nos enseñan en medicina. Por ponerte un dato concreto, este hombre, Prada, se envió en el año 69 a la presidencia de gobierno español, con referencia a 1169-426, un estudio que se titulaba Estudio sobre descubrimiento de causas del cáncer. Creo que no ha habido respuesta. Me has comentado Wilhelm Reich. Yo lo estoy empezando a estudiar ahora, no tenía mucha idea de él. Y es básico en el cáncer, sobre todo en el tema de el sentido de la vida, la energía. También es básico para otras cosas médicas que él descubrió. Yo lo que recomiendo a los oncólogos es un libro que se llama La biopatía del cáncer, segundo tomo del descubrimiento del orgón. Se lo pueden bajar por internet, está en PDF. Ediciones Nueva Visión de Buenos Aires. No me puedo meter en detalles porque nos tiraríamos horas. Tenemos el tema del Biovac en España, de Fernando Chacón. Cuéntanos un poco de Biovac, que hubo un tiempo que se habló mucho y creo que se prohibió. ¿Cómo está el Pues tema? Biovac yo no lo conocía. Yo lo conocí cuando me pasaron el Discovery Salud y empecé a leer cosas. Digo, pero bueno, si hay un tratamiento que se llama Biovac, son unas proteínas. Me leí unos folletos que el laboratorio distribuía haciendo una mínima explicación de las cosas. Me parecieron súper coherentes y además me extrañó muchísimo que tenía estudios clínicos hechos en enfermedades, no solo cáncer, sino en otras enfermedades, pues de osteomusculares y tal. Lo que más me extrañó es que teniendo estudios clínicos hubiera luego, después de un tiempo que además había sido usado en la Seguridad Social española, pues luego sufriera esta persecución, porque no se puede llamar de otra manera. Fue una persecución diciendo cosas como que era peligroso, que tal, cuando era un producto que se vendía con receta médica dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces ya ahí me empezó a extrañar mucho, digo, como una cosa. Luego lees en el prospecto que estaba indicado en pacientes como con intención curativa en pacientes metastásicos de cáncer, eso está en su prospecto. Ves los estudios, ves gente que te ha dicho que se ha curado con eso, y luego ves todo lo que pasó, que está descrito en la revista Discovery Salud. Ahí creo que tienen una pestaña que es solo para el Biovac y explican todos o reúnen todos los artículos que sacaron sobre ese tema. ¿Y tu experiencia con él cuando lo recetaste? ¿Puedes aportar Yo lo algo? receté 2 o 3 veces nada más. El Biovac se usaba en autovacuna, había que hacer un test de floculación con la sangre y se hacía un específico para cada persona. Cuando pasó todo esto se prohibió. Entonces luego, un tiempo después, se permitió sacar en jarabe, pero ya era un inespecífico, se usaban, no sé si el jarabe lleva 80 cepas o algo así, pues de ese orden, y estoy seguro que funciona mucho menos. Una persona que se llama Royal Raymond Rife, nació en el 1888, falleció en el 1971, pues que inventó una forma de tratar con radiofrecuencias. Descubre lo que él llama virus filtrable del carcinoma en el año 32. Descubre una frecuencia más específica para el cáncer. Hay un estudio, creo, más oficial que se hizo en una universidad con pocos pacientes y la mayoría fueron excesivamente, o sea, muy bien. Bueno, pues finalmente es despedido de la Fundación Internacional contra el Cáncer y ahí comienza otra persecución. Es que se puede llamar así, persecución, porque legal, política, y el tema pues se acabó olvidándose después de muchos años porque el hombre luchó mucho. Pero en internet pues tienen información de esto. La máquina ahora no la tenemos exacta porque creo que fue destruida, creo. No me acuerdo muy bien ahora. Hay una réplica de ella. Tratamientos con dietas, como la dieta Budwig, la que me comentabas antes de Gerson, pues son tratamientos con
muy naturales, muy blandos, muy... que resulta que hay gente que parece que es segura. Y te lo dicen por aquí, y por donde investigas encuentras por lo menos... ¿cómo se llama esto? Datos de personas particulares que se han curado simplemente haciendo esos tratamientos. Dicloroacetato es un tratamiento que se usa en enfermedades mitocondriales, que también puede ser muy útil en el cáncer según los datos que hay. También se ha dejado de profundizar en el tema. Siempre pasa lo mismo, sale el tratamiento, lo descubren, salen los medios, hay un boom, todo el mundo está muy animado y de repente en poco tiempo, o en la página web o algo, pues la persona se retracta y dice que no se puede usar porque no hay estudios clínicos y no se vuelve a hablar del tema. Lo del dicloroacetato yo creo que es muy importante porque, por lo que te he comentado antes de los estudios de Kremer, pues el tema mitocondrial en el cáncer, en el funcionamiento, en la mitosis celular es importantísimo. Vitamina C intravenosa a altas dosis, también hay muchos estudios. Han salido en revistas importantes. Otro tema que está olvidado. Entonces son cosas que extrañan. O sea, si tú ves que hay estudios, que ha habido casos buenísimos de respuesta, y de repente es como si hubiera una cerrazón total del sistema a usarlo. Siempre te comentan compañeros alternativos, la palabra alternativa no me gusta. Te comentan, no, es que son tratamientos que como no se pueden patentar no les interesa. Aunque no siempre es así. ¿No? Bueno... ¿No siempre es así? No, porque por ejemplo lo que pasó con el Neupogen, no el Neupogen, que es el nombre comercial, el GCSF, que usó Antonio Bru para tratar a unos pacientes, no lo usó él, porque él no es médico, sino unos médicos colaboradores, con unas respuestas excepcionales. Pues es un tratamiento que se usa en oncología para otras cosas, no para tratar el cáncer, a dosis diferentes y de otra manera aplicado, y tampoco interesó. O sea, era un tratamiento patentado. Era un tratamiento que si eso se lleva adelante... Pero que curaba a la gente. Hubo 2 pacientes que estaban en respuesta completa, que sepamos, publicados. Creo que ha habido más. Yo tengo otro artículo en el blog que se llama Mi experiencia con el tratamiento de Antonio Bru, y explico más detalles. Entonces extraña decir, bueno, pues este no es un tratamiento que no sea patentable, es un tratamiento de las farmacéuticas. Entonces, ¿por qué...? Es que notas como una cerrazón a que esos temas salgan adelante. Yo recuerdo que cuando salió lo de Bru, yo ya estaba muy metido en estos temas. Y le llamé y le dije, lo vas a pasar mal. Y me dijo, tú estás loco, eres un paranoico. Digo, no, yo si quieres te recomiendo gente que te ayude para hacer relajación y tal, porque esto va a ser una lucha. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Esto cura el cáncer. Fue su respuesta. Y incluso me empezó a tratar como si yo estuviera loco y dejó de hablarme un tiempo. Hablamos por teléfono un par de veces y luego creo que le llamé yo un par de veces y ya no me lo cogió, algo así. Y efectivamente es lo que pasó. Luego ya no se supo más, en unos días desapareció el tema de los medios y al año o así le volvimos a ver en una revista, pues con un aspecto de estar muy cansado, y el tema se olvidó. No se hizo un estudio. Ellos querían que se hiciera un estudio clínico en 20 pacientes terminales que hubieran utilizado todos los tratamientos convencionales, o sea, desahuciados totalmente. Y al final no se permitió ese estudio, no sé muy bien por qué, la razón no la entiendo. La electrocancerterapia es un tratamiento que a mí me llama mucho la atención, es un tratamiento con electricidad de bajo voltaje. Resulta que el cáncer tiene menos resistencia, entonces pasa más intensidad por ahí y se quema de una forma bastante específica. Yo conozco a un señor que tenía un sarcoma en el brazo, se trató con electrocancerterapia y quemó totalmente el sarcoma hasta el punto que le hizo una cicatriz, se le quedó una cicatriz retráctil. Precisamente este señor, luego después de ese tratamiento,
volvió al oncólogo y tenía ganglios en la axila y no sé si supraclaviculares. Y le dijeron, bueno, pues es que ya no te podemos cortar el brazo, ya no te podemos operar. Es una pena. Este señor está curado y no usó quimioterapia. Y así conozco a algunas personas más. El Green Sap es un tratamiento natural, paliativo, con unos resultados paliativos buenísimos, mucho mejor que cualquier cosa de Cuando medicina dices tratamiento convencional. paliativo, ¿qué quieres decir? Tratamiento de síntomas, mejora de la calidad de vida, Vale. aumento de la supervivencia, con unos resultados que yo me quedé alucinado. Los expuso un oncólogo, Bernardo Urdaquiola, del Instituto Nacional de Oncología de Uruguay, los expuso en un simposio que fuimos Sí. de medicina natural. Y yo estaba asustado con los resultados que decía de supervivencia y de alargamiento de la supervivencia. O sea, resultados nunca vistos en oncología con otros tratamientos convencionales. Nunca más se supo. Sí, se sigue vendiendo así en plan privado, pero nadie lo conoce. Lo mismo te digo de la homeopatía de Banerjee. Ellos trataron miles de pacientes. Este fue otro tema que traté así más personalmente. Y me entero que hay unos hindúes que han tratado miles de pacientes, no sé si 2.000, 3.000, y han hecho un estudio estadístico de resultados. Allí hay mucha gente que no se puede poner la quimio, que no tiene dinero, que solo se tratan en su médico naturista de allí o el que haya. Y estos médicos, que es padre e hijo, se llaman Banerjee, les ponían homeopatía. Entonces reportan unos datos de 25% de curaciones en tumores, muchos de ellos avanzados. Entonces yo me quedé a cuadros. Digo, esto no puede ser verdad, o sea, yo estoy loco, o estamos locos aquí todos, o estos señores son los mentirosos. En todo caso habría que investigar eso. Habría que ver qué pasa, ¿no? Claro. Poquito. Se está estudiando la homeopatía de Banerjee, pero con quimioterapia. Se están haciendo estudios clínicos, tengo entendido, creo que sí, en Estados Unidos. Un tratamiento se llama Ukraine, que está compuesto de un fármaco convencional en sinergia con otro fármaco natural, con otro producto natural, y que con esta unión se produce un tratamiento del cáncer que no tiene prácticamente efectos secundarios, y veo unas respuestas alucinantes en cáncer de páncreas. Ahora recuerdo, ya no me acuerdo de los otros cánceres, pero a mí se me quedó grabado lo del cáncer de páncreas, ese índice de respuestas completas. Pues otra cosa que es medianamente convencional y que tampoco se incorpora. Él ya tenía estudios clínicos hechos, varios, bastantes, unos cuantos, no bastantes. Tampoco nunca se vuelve... Nunca he oído en oncología hablar a nadie del Ukraine. Recomiendo a los médicos que lo miren en internet. Investiguen. Ukraine con K. Es un tratamiento que se descubrió en Ucrania, le han dado ese nombre. Ajá. Por último, ya sí. para el tema estrella, Sí. que lo he descubierto recientemente, hay un doctor que se llama Bruzinski en Estados Unidos, Stanislaw Bruzinski, que ha estado en una batalla legal contra la FDA durante años, porque en 1970 descubre los antineoplastones, que son otros péptidos, esto me recuerda un poco al BioBA, que actúan a nivel genético y que tienen unos resultados clínicos en cáncer, incluso de curación, buenísimos. Pues lo subsecuente a esto ha sido batallas legales que al final ha ganado, y ahora actualmente están en estudios fase 2, pero lo que me extraña es eso, que haya tenido que pasar por tantos juicios. Hay un vídeo en internet muy bueno en el sentido de que es muy completo y explican todo muy bien, bastante largo, y se lo recomiendo también a la gente. Entonces, digo yo, si existen tantos posibles campos de investigación, por lo que estás diciendo, hay cantidad de cosas en las que se podría estar investigando para encontrar soluciones o confirmar soluciones. Hay más cosas, ¿eh? Yo Bueno, esto lo saqué ya, ayer sí, en una sí. hora corriendo antes de cenar, porque recordé que no me lo había repasado, digo, por si hablamos de estos temas. Se está recaudando continuamente dinero
nuestro, pues campañas de sensibilización, maratones en televisión, el Día contra el Cáncer, la banderita, todo esto se está recaudando continuamente. Ya no solo hablo del dinero de subvenciones, sino también del bolsillo de todos nosotros. ¿Dónde va todo este dinero? ¿Se utiliza para investigar todas estas posibilidades? Todo ese dinero no, va a medicina convencional. Y ¿Va a estudiar la quimioterapia? Prácticamente. Y va a estudios no de etiopatogenia del cáncer, por ejemplo. Yo en un congreso, en un simposio, pregunté qué monto del presupuesto para investigación se utilizaba en investigar la etiología del cáncer, y me dijeron, creo que un 0,3%. No sé si era en Málaga donde lo pregunté. Y encima te dijeron que... O un 3%, me da igual un 0,3 que un 3. Sí. Poquísimo para estudiar la etiología del cáncer. La mayoría del dinero se usa para estudiar tratamientos químicos y convencionales. Me comentabas que te sientes un poco entre dos aguas, ¿no? No te sientes ni del mundo de antes ni de ahora, ¿no? Como que no te acepta. Sí. ¿Qué ese sentimiento es ese? Pues bueno, en el mundo convencional es lógico que no me acepten o me vean como raro o no me entiendan, pero no me esperaba eso en el mundo alternativo, y sí. O natural. O natural. Porque, claro, los médicos naturistas se encuentran que yo, es la sensación que tengo, he notado como reparos, yo creo que es porque soy oncólogo, porque soy médico. No sé, no me he sentido... Yo pensaba que el mundo de la medicina natural te iba a acoger, ¿no? Ya que estamos intentando que se promocione esto, que no se acepta y tal. No, es lo mismo, hay mucho individualismo, cada uno va a lo suyo, cada uno tiene su sistema, hay gente que lo ha pasado muy mal, y entonces ya no están como para... Echar un cable. Para echar un cable, demasiado con su supervivencia tienen cada uno, pero que no me lo esperaba, o sea... Es curioso que dices que un poco cada uno va a su estilo, ¿no? En cambio tú abogas, en lo que he leído tuyo, hablas de una medicina integrativa, o incluso de una oncología integrativa. ¿A qué te estás refiriendo? Pues oncología integrativa sería aquella que, usando cualquier tipo de tratamiento, convencional o no convencional, científico o no científico, que esto hay que ponerlo entre comillas porque nos daría para hablar en otra entrevista, oriental o occidental, químico, homeopático o de cualquier otro tipo, usando los tratamientos que mejor respuesta tuvieran, complementariamente unos con otros, siempre y cuando unos no sean contrarios a los efectos de los otros, pues eso sería una medicina integrativa. Usar todos los conocimientos de medicina que tenemos, de las medicinas ancestrales, medicinas naturales y medicina científica, como hacen en China, por ejemplo. En China la gente estudia medicina occidental y medicina china, y las complementan perfectamente. Y hacen... O sea, allí estudian también la medicina occidental y la china propia. Y la medicina china se pone en los hospitales, y los médicos chinos, la mayoría al final aprenden medicina occidental porque son complementarias y porque ellos no tienen ese rechazo hacia la otra medicina, como nosotros sí tenemos a la suya. Tu visión actual sobre el tema de las enfermedades o cómo curarlas, y que llama más la atención de tus escritos, es que comentas continuamente que el remedio externo no existe. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Es una pregunta muy amplia. No. No hay ningún tratamiento que cure a todos los pacientes que tengan cierta enfermedad. No existe ningún remedio externo, ya sea químico, homeopático, natural, alternativo, biovac, lo que tú quieras, no existe. Luego pasa algo más, pues si no, incluso de todos estos que hemos comentado antes, estoy seguro que pasa lo mismo. Hay muchos pacientes que van mal y hay otros que van divinamente. Por poner un ejemplo, la dieta. Hay pacientes que se curan con la dieta solo, como la dieta Budwig y otras, pero no siempre. Entonces el remedio externo no cura.
está ayudando a unas personas a que se curen, incluso puede haber remedios externos que impidan que te cures, y nos creemos que estamos haciendo un favor, pero no es la causa de la curación. Yo eso es lo que no entendía, ¿no? Y lo que me enfadaba mucho, decir, bueno, sí, mucha medicina alternativa, muchas resultados muy buenos según quién y cómo, porque tampoco te puedes fiar de todas las informaciones que hay, pero aquí no hay nada que realmente cure. Hay pacientes que se curan y hay pacientes que no se curan. Por eso yo digo que el remedio externo no cura. Esto lo he entendido con la medicina de Hammer. Hasta entonces nunca lo podía entender. Yo pienso que el que se cura es el paciente, y los procesos etiológicos tanto de la enfermedad como de la curación, las causas reales, no tienen nada que ver con nada externo, en la mayoría de los casos, salvo tumores que son pues por radiaciones, por químicos, por alteraciones genéticas, que son pocos. Vale, ya que sacas el tema, hablemos de Hammer, hablemos de la nueva medicina germánica. Habrá gente que ya la conozca un poco, porque se ha Muy hablado poca bastante. gente. Poca gente, ¿sí? Incluso en el mundo no convencional, muy poca gente la conoce, y ¿Sí? los que la conocen de una forma errónea, con ideas erróneas, o que han leído por internet, o que no se han enterado bien. Yo incluso cuando empecé a estudiarlo los primeros años tenía mis ideas erróneas, porque es difícil de comprender, es un cambio de concepción de las cosas. Vale, pues explicarás un poco quién fue, y nos harás un pequeño resumen. Quiero introducir este tema con también un par de citas tuyas para Me tienes sorprendido con mis citas. No sabía que yo era un escritor. Bueno, aprovecho para decir que tienes un libro escrito sobre el tema, además creo que lo tenemos aquí encima de la mesa, que no recuerdo el Sí, escribí título. un libro que se llama Cáncer. ¿El cáncer tiene cura? Tiene cura, con interrogaciones. Pues explicando todas estas cosas y muchas más, y ¿El cáncer tiene se cura? publicó. Al final no lo quisimos vender, o no tuvimos demasiado interés. ¿Está publicado? Está publicado, Pero, ¿qué pasó? pero dejamos de venderlo. O sea, hubo problemas en la editorial, que eran unos amigos míos. Yo tampoco lo tenía muy claro y tal, y bueno, lo colgaré en el blog ahora cuando aprenda a colgar un PDF en un blog. Y luego estás escribiendo otro libro, creo, del cual yo he leído quizás Sí, el principio, porque me has mandado acabar un una libro que primera estoy escribiendo, llevo años, porque es que escribir un libro es dificilísimo. No me digas. Yo antes escribía fatal, ahora también supongo que escribo mal, pero si para un médico o para lo que yo había estudiado, pues es como meterme en otro tema que no tenía ¿Cómo ni se idea. llamará este nuevo libro? Pues no lo sé. Ah, Igual vale. Cáncer tiene cura 2 o mi experiencia, no sé, no tengo el título. Ok. Bien, te leo tus citas entonces. Definiendo la nueva medicina germánica, has dicho cosas como es un instrumento de crecimiento personal, más que una medicina, quiero decir. La curación solo depende del paciente y se da si resuelve los problemas que le llevaron a somatizar la enfermedad. Solo podemos utilizarla como complemento ineficaz del diagnóstico evolutivo del paciente, ya que nos obligan a trabajar incompletamente y casi a escondidas, pues esta nueva medicina está perseguida. Está perseguida. Ha estado perseguida, su descubridor ha estado perseguido, incluso ha estado en la cárcel unos años. ¿Quién fue Hammer? ¿Quién es, perdón, Hammer? Hammer es un médico alemán, especialidad en medicina interna, es también teólogo. Él le pasó una cosa, que falleció su hijo por una forma No, te natural. llamaba la foto del hijo, Este es el hijo de que la Hammer. tenemos aquí. Bueno, al hijo de Hammer de un tiro le hirieron gravemente, estuvo unos meses enfermo hasta que falleció. Entonces esto les ocurrió de repente y a él le extrañó mucho que poco después él hizo un cáncer de testículo y su mujer creo que de mama. Ahora mismo no estoy Sí, de seguro. mamá. Entonces le llamó la atención y empezó a estudiar estos temas. Como tenía mucho acceso a pacientes de cáncer, empezó a preguntarles y fue descubriendo cosas poco a poco. Primero sí que vio que había temas concretos psicosomáticos, luego los fue
pues resumiendo o de alguna manera sistematizando. Luego descubrió más cosas, descubrió que en el TAC cerebral se puede ver lo que nosotros llamamos un artefacto que realmente no lo es, que además está probado por la Siemens, que no es un artefacto. Luego descubrió, bueno, él lo que descubrió es que hay una unión entre mente y cuerpo, entre enfermedad y procesos vitales, les llamó conflictos biológicos. Pues hay un hecho vivencial que en ti te coge con unas características determinadas, que es cogerte de una forma desprevenida, que el hecho para ti sea muy difícil de afrontar, principalmente, y en soledad, o sea que o te pases solo o después de pasarte no compartas la parte emocional. Pero tú puedes comentar, me ha pasado esto, pero no comentas cómo te has sentido ni lo mal que estás. Eso se queda, si es una cosa, es como o sea, que es un shock, impacto emocional, un shock muy fuerte. Y eso puede desencadenar un cáncer. Puede. Entonces, no es que te echen del trabajo produce cáncer, no, es que si te echan del trabajo puedes hacer un conflicto de territorio, o si te echan del trabajo puedes hacer un conflicto de miedo a la muerte, o puedes hacer un conflicto de tal o de cual. Cada persona, según su carácter, puede hacer un tipo de conflicto. Incluso con el mismo problema puede provocar un conflicto Incluso hay muchas personas distinto. que no hacen ningún cáncer, porque son más adultas, o están más preparadas, o tienen más recursos, o solucionan el problema antes. Entonces, no sé por dónde seguir. Esto produce una fase que se llama fase activa, de conflicto activo, hasta que mientras no lo resuelves. Yo me acuerdo de una señora, por ejemplo, que me dijo, ¿y esto de qué puede ser? Digo, bueno, pues hay un alemán que dice que en tu caso, a lo mejor eso... Creo que era un tema que me había estudiado mal, pero por casualidad salió. Digo, usted no habrá perdido la casa. O tenía que ver con la casa, pero exactamente el conflicto que dice James no es ese. Y me dice, ¿usted qué pasa? Que es vidente. No solo he perdido mi casa, sino el trabajo y no sé qué, porque en Nicaragua hubo un terremoto y me tuve que venir aquí hace poquito. Otro me dijo lo mismo, ¿y esto por qué será? Y digo, bueno, pues un alemán dice que puedes haber perdido de una forma abrupta, o sea, inesperada, a un ser muy querido. Y me extrañó su respuesta, que era, pues si es eso, ya me quedo tranquilo, porque es que se acaba de morir un familiar, un señor que era como mi padre, que es el que me crió. Y así tuve varios, y el más gracioso, pues, si lo podemos decir así, era un señor de cáncer de colon. Yo el cáncer de colon, el conflicto que dice él es guarrada. A mí esto de guarrada no me sonaba científico. Entonces digo, ¿cómo le voy a preguntar yo a un paciente si le han hecho una guarrada? Yo como oncólogo no me veía para preguntarle eso. Entonces vino un paciente de colon y me lo preguntó. Entonces, ¿esto por qué puede haber salido? Digo, bueno, pues hay un alemán que ha hecho unos estudios de psicosomática. Digo, ¿a usted no le habrán hecho alguna faenilla? Y dice, faenilla no, a mí me han hecho una guarrada. Me echaron del trabajo y empecé a ganar menos y tuve que trabajar en el estercolero. Entonces se me quedó grabado, digo, ¿es que esto va a ser verdad o qué? Y a partir de ahí pues seguí estudiando mucho más estos temas. Pero, vamos a ver, creo que no se trata solo de resolver el conflicto emocional y ya está, que ese es un tema para intentar sanar un cáncer, sino No es un conflicto emocional, es un conflicto que salta en dependencia de tu configuración biológica cerebral. En unas personas saltan de un tipo, en otras de otro. Depende de tu dominancia cerebral. Y se llama conflicto biológico porque es un tema que está grabado en la mente, lo tienen también los animales. A un animal, si el hijo se le matan, otro animal, pues sufre el mismo conflicto que si a una mujer le pilla el coche a un niño, le pilla al niño un coche. Entonces no es un conflicto emocional. Lo que es emocional es el mantenimiento del conflicto. Ya. La solución del conflicto requiere que el paciente lo sienta emocionalmente, además lo sienta como, pues eso, como que fue una cosa muy fuerte para él. Es una cosa, se puede solucionar en minutos o en segundos si tú llegas a esa catarsis. Yo recuerdo una señora que junté cabos ahí rápidamente en la consulta porque no teníamos mucho tiempo.
Digo, pues debe ser zurda o diestra, no me acuerdo ahora, o cáncer de mama tal, esto, lo otro, no tiene hijos. Y a mí solo me salía que podía ser o de hijos o de madre. Y mi primera pregunta intuitiva fue, ¿tú hubieras querido tener hijos? Y en ese momento hizo como una catarsis, se puso a llorar, puso al marido verde, le echaba la culpa al marido, porque él tampoco tenía la culpa al pobre, y era su tema. Su tema es que tenía un conflicto de, no sé si era de preocupación o de separación, pero causado por no poder tener hijos. Esto es la resolución del conflicto, que puede ser instantánea, sí. Luego puede recidivar o no. Pero después de esa solución, en dependencia de la duración que ha tenido el conflicto en sí, pues la fase de solución, que es la siguiente fase, pues puede ser también peligrosa. Hay unos síntomas vegetativos y de otro tipo que hay que tener cuidado con ellos. Entonces, no es simplemente resolver el conflicto. Cuando resuelves el conflicto, la curación es mental o biológico-mental, pero todavía no hay curación física ni cerebral. Dentro de la segunda fase hay un momento en que hay curación física y cerebral, se llama crisis epileptoide, y a partir de ahí ya sí que podemos hablar de que ya no hay riesgo prácticamente y estás en la convalecencia ya. Y esto puede ocurrir en cualquier tipo de cáncer. ¿La medicina germánica sirve solo para el cáncer o es aplicable a cualquier tipo de enfermedad? Se usa en todas las enfermedades. Ajá. O sea, describe prácticamente todas las enfermedades, no solo el cáncer. Por eso Hammer habla de cáncer y enfermedades, aunque equivalentes, porque él lo empezó a estudiar para el cáncer, pero se dio cuenta que todas las enfermedades son lo mismo, porque lo que en esta medicina llamábamos, que ahora ya ni eso, enfermedades frías y enfermedades calientes, son estas dos fases de las que habla Hammer. Las frías están en la primera fase y las calientes en la segunda, que es una forma de nombrar las cosas que ya no se hace así en medicina. Ya no hablamos de enfermedades frías y calientes, pero hace unas décadas sí se clasificaban así. Hay un país en el que parece que la tasa relacionada con el cáncer no es comparable a la tasa de otros países. Estoy hablando de Israel. Por ejemplo, en Alemania hay 2.683 víctimas al año por millón de habitantes, en Estados Unidos 2.522. En cambio, en Israel aparece una tasa de 21 muertos por millón. Sí, no sé exactamente en qué año es esto, hace poco, hace años, pero son unos datos que dan de mortalidad en diferentes países, con una mortalidad bajísima en Israel, según una fuente en internet. Yo lo vi en una página que se llama Free News, y luego pues viendo otras cosas que también se leen en esa página, pues podría ser, eso habrá que demostrarlo, que en Israel estén usando la medicina de Hammer solo para tratar a los judíos y que por eso tengan estas tasas, o estén usando otras cosas también. Desde el punto de vista de la medicina germánica, ¿qué son las metástasis? Desde este punto de vista, las metástasis, como las entiende la medicina occidental, no existen. Son segundos tumores, terceros tumores, por segundos conflictos, terceros y cuartos conflictos. Entonces, en el paciente de cáncer es muy probable que haga nuevos conflictos. Hay un conflicto que se llama conflicto de diagnóstico. Este no lo describió Hammer como tal, lo ha descrito un psicólogo que está desarrollando el tema de la psicoterapia basándose en esta medicina. Y el conflicto de diagnóstico es cuando a un paciente le dices de una forma abrupta que tiene un cáncer muy grave. De la misma manera que he dicho antes, para unos puede significar un conflicto de miedo a la muerte, para otros puede significar un conflicto de miedo por los hijos, para otros lo puede interpretar de diferentes maneras o no producir segundos tumores. Pero sí que hay segundos tumores que yo creo que están relacionados con este pánico que te entra cuando te diagnostican. De hecho, yo cuando empecé a conocer estas cosas, observé un poco que había pacientes que, en dependencia de cuándo les hicieras el TAC torácico de evaluación de la enfermedad,
si lo hacías muy pronto o lo hacías ya un poquito más tarde, había como un mes o dos ahí que era más probable que salieran metástasis, lo que nosotros llamamos metástasis pulmonares, que son por miedo a la muerte. Entonces, como yo ya conocía esto, primero intentaba quitarle el miedo al paciente. El paciente, en cuanto hablas con él, empieza a ver que hay alternativas, que hay tratamientos, que hay tal, ese conflicto de miedo lo puede resolver, porque para él es más importante otras cosas, su sistema de valores cambia, se empieza a preocupar por la familia, por otras cosas. Y yo intentaba, pues en el mes, a partir del mes siguiente, después del diagnóstico, no hacerles un TAC siempre que pudiera. Pues si había excusas para retrasarlo o hacerlo, o ya estaba hecho porque lo había hecho el cirujano o el que lo había diagnosticado. Y cuando lo tenía que hacer ese mes tenía mucho miedo porque siempre notaba que aparecían algunas veces metástasis. ¿Por qué digo tenía mucho miedo? Porque una vez diagnosticado el paciente de metastásico, entra en la rueda de los cuidados paliativos y ya nadie quiere creer que se pueda curar. Y sin embargo yo pienso que si al paciente no entra en esa rueda, pues el primero él es el que no entra en ese pánico y en esa sensación de que ya no tengo nada que hacer y se puede curar más fácilmente. O sea, estás diciendo que las metástasis quizás aparecen porque el paciente entra en una rueda de miedos. Las metástasis son otros conflictos derivados del diagnóstico o de tus vivencias a partir del diagnóstico. Entonces, las metástasis más frecuentes son pulmón, que es miedo a la muerte, el adenocarcinoma, no los epidermoides, hígado, que es que tiene que ver mucho con incapacidad para poder nutrirse adecuadamente, pero también tiene que ver con el dinero. Es un tema un poco más inconsciente, más biológico, más difícil de controlar y más grave. Por eso, más difícil de solucionar. Pero hay muchas otras, por ejemplo, las mujeres de cáncer de mama, problemas de autoestima por desfiguración en el tórax, por eso las óseas que vemos son más frecuentes en costillas que otros tumores, porque tiene que ver con tórax. O lo que sí esta medicina no considera que son metástasis, las cerebrales. Las cerebrales son un proceso paralelo que aparece en el cáncer y en cada tipo de cáncer aparece en una localización, si aparece como lo que nosotros entendemos por metástasis, porque hay veces que no se ven o que se cogen en un momento que ya no se ven. Entonces, como ejemplo, en los de mama son en cerebelo. Y yo recuerdo que antes de estudiar esta medicina ya me extrañó, qué raro que ya he visto varias pacientes de mama con metástasis en cerebelo y no veo esas metástasis en otros pacientes. Entonces son detalles que vas juntando y que te van convenciendo, ¿no? Entonces metástasis en esta medicina no existe, son segundos tumores y es un tema yo creo que muy importante porque implica un empeoramiento del pronóstico muy importante y que si tiene que ver con estos temas habría que afrontarlo de otra manera, más preventivos, y que para mí es necesario que primero la forma de transmitir al paciente el pronóstico no sea como se hace, primeramente porque los mismos oncólogos creen que tiene que tener ese pronóstico tan nefasto. Mira, te pongo un ejemplo. Yo tenía una paciente de cáncer de mama, tumores óseos o metástasis óseas, se trató convencionalmente, y pasaron unos meses o un año o dos y estaba todo parado. Las metástasis óseas se habían recalcificado, ella no había tenido nada en esos últimos meses y me dijo que si podía viajar a la península, le dije que sí, volvió, me hizo un regalo y a los 15 días falleció de metástasis hepáticas múltiples. Yo no entendía nada. Yo en esa época ya me estaba empezando a creer a Hammer y digo, bueno, esto igual es mentira todo, porque estas cosas tan raras que pasan. A los 2 meses vi al marido por los pasillos y le dije, mira, yo de lo que pasó con tu mujer, yo creía que sabía cosas, pero ahí ya me quedé cao. Digo, no tengo ni idea por qué pasó y de esa manera.
Digo, lo que sí pienso es que debe haber pasado algo. Si lo vemos desde el enfoque de la medicina Hammer, ahí ha pasado algo, más otro conflicto. Y me dice, pues nosotros sí lo teníamos claro. Digo, ¿cómo que tenéis claro el que dice que se iba a morir? Cuando la diagnosticaron, el médico que la diagnosticó la dijo, tiene una supervivencia usted de 2 años exactamente. Se murió el mismo mes que la diagnosticaron a los 2 años. Entonces ahí hay un tema de miedo, casi seguro. Y eso me dejó flaseado también. Eso es muy fuerte. Entonces la forma de transmitir la información tiene mucha importancia según esta medicina. La creencia del médico tiene mucha importancia. ¿Qué serían las remisiones espontáneas? ¿Cómo lo Pues ves? remisiones espontáneas es cuando un paciente que en teoría no se tiene que curar, según nuestra medicina, pues de repente se cura y nadie sabe por qué. Entonces se catalogan como remisiones espontáneas y nadie las estudia. ¿Y Eso tú? es una remisión espontánea. ¿Y tú qué piensas? Yo tengo una señora que vino diagnosticada de micosis fungoide, muy pequeña, muy incipiente. Vimos el conflicto, lo entendió muy bien, se lo trató. Y a los 2 o 3 meses la vuelven a hacer las pruebas y las biopsias y le dicen que es que se habían equivocado. En este caso no es una remisión espontánea clasificada como tal, es un falso diagnóstico. Hay gente que cuando se cura dice, no, es que el diagnóstico estaba equivocado, a lo mejor, posiblemente, muy probablemente. Hay otros que dicen, no, pues habrá sido una remisión espontánea, cuando ya no tienen pruebas súper evidentes de que estaba bien diagnosticado, entonces le llaman curación espontánea. Y lo que sí es importante es que se han estudiado muy poco, hay estudios del tipo de pacientes que han tenido estas curaciones. Y en estos estudios suelen coincidir en el tipo de personalidad, que es más luchadora, que es una personalidad específica. ¿Todos los cánceres tienen un origen emocional o también hay cánceres por un origen tóxico? No, tiene que haber cánceres por origen tóxico y yo creo que según están las cosas están aumentando. Ya sea toxicidad química o radiaciones o nuclear. Y eso es evidente que existe, pero en la clínica, en la práctica clínica, es un pequeño tanto por ciento de lo que tú ves en clínica habitualmente. Según Hammer son estos un 5%, dice él que son, yo creo que deben ser más. ¿Te estás dedicando ahora al asesoramiento en temas de cáncer? ¿Nos quieres explicar un poquito? Sí, yo le llamo significa? asesoría en cáncer porque claro, yo soy oncólogo, pero también soy médico naturista, pero también he estudiado medicina de Hammer, lo integro todo, me gustaría que hubiera una medicina integral y luego está el paciente que es el que decide. Entonces yo asesoro pues en esos sentidos, o sea, la gente va al médico naturista pero echa de menos que tener un poco más de datos de medicina convencional, de diagnóstico de tal y es lo que yo les puedo aportar también. Y sobre todo la asesoría se refiere a que con la medicina de Hammer podemos identificar muy bien o bastante bien, bastante mejor el proceso en el punto en el que está el paciente ahora. O sea, si tiene buen pronóstico, si tiene mal, si ha recidivado, si lo suyo está creciendo o no está creciendo, es otro tema. El de los tumores que no crecen. Un tumor siempre tiene que crecer, pues hay pacientes de cáncer que de repente estos nódulos se le paran y así están meses o más tiempo y el otro ha crecido. Pues todos estos temas se pueden explicar mejor con esta medicina y entender. Y como los entiendes, puedes hacer un diagnóstico del momento en que se encuentra el paciente y aparte te sirve para seguirle evolutivamente siempre y cuando te cuente su vida. Porque hay gente que están bien y de repente hacen un conflicto por el tema del dinero. En el cáncer siempre hay problemas pues con el trabajo, con la familia, con esto, con los gastos. Entonces van haciendo diferentes conflictos y los tienes que ver pronto para avisar al paciente o para explicarle lo que le está pasando, para que lo entienda. Entonces una asesoría pues desde todos esos puntos de vista. Y también te has lanzado a ofrecer una formación. Aquí tenemos un curso que estás empezando. Mi ideal sería poder dar un curso de esto, porque ya que llama... yo no soy terapeuta de los que ven a mí que yo te voy a tratar
porque yo no creo en eso. Yo creo que se cura el paciente, no le curo yo, no le cura el naturista, ni le cura la quimio. Si se cura, se cura, y si no, no, pero se tiene que curar él. Pues yo creo que la mejor medicina preventiva que hay sería estudiar estos temas. Y entonces me gustaría dar un curso, lo estamos programando, a ver si sale. Muy bien, voy a terminar con otra cita tuya. Ah, estoy... Y como oncólogo y médico naturista, creo que el problema de la no curación del cáncer seguirá hasta que no aparezca un cambio. No en la ciencia, que ya está lo suficientemente desarrollada, sino en las personas, para que entre todos sepamos aprovechar lo que ya tenemos y burlar lo que no queremos. Sí, yo pienso así. Yo pienso que ya hay suficientes conocimientos para, si se integran todos, desde una actitud abierta, por lo menos afrontar el tema de una forma mucho más eficiente de lo que se está haciendo ahora. O por lo menos más humana y más comprensible y más coherente. Para que se dé esto, hablas de unas circunstancias que tienen que darse, una apertura mental, un descarte del remedio externo, reservándolos para intoxicaciones y traumatismos, crear un nuevo sistema universitario, informar al paciente de lo que realmente sabemos sin maquillarlo, elección libre del paciente de la opción terapéutica y admitir que ni el médico ni la medicina curan, que solo existen pacientes que se curan. Sí, es como pienso, de hecho, que he escrito yo, y no me ha sido una sorpresa que lo traigas. Solo el comentar lo de que descartarlo del remedio externo actualmente no podemos. Yo pienso que no estamos en ese nivel de conciencia, la gente necesita un apoyo externo y algo a lo que agarrarse. Yo mismo he tenido problemas que podían haber sido graves y he entrado en pánico. Y además los remedios externos son necesarios para favorecer esa curación, para mejorar defensas, principalmente para eso, para O sea que apoyar. básicamente estamos hablando de un nivel de conciencia. Claro, mi teoría es que el siguiente nivel de conciencia, no sé si ahora dentro de 100 años o 200, será el de la autosanación verdadera. O sea, es decir, yo creo que puedo sanarme por mí mismo y utilizo lo demás como apoyos externos o ayudas. Por ejemplo, yo ahora he estado mal anímicamente y yo creo que lo que me ha ayudado a dar el salto y a poder mejorar otra vez es la homeopatía. Porque yo estaba muy mal, entonces decía, como siga así voy a tener que tomar fármacos porque voy a estar peor todavía. Entonces la homeopatía me ha servido, no es que me haya curado, es que me ha dado el empujón energético necesario y a lo mejor se han dado también otras circunstancias vivenciales que entre todo y yo, mis conocimientos previos y cómo afrontar el tema de otra manera, y no he necesitado fármacos. Al final es autosanación también porque tú eres el responsable de lo que te está pasando, ¿sabes? Entiendes más cosas las cosas por qué te pasan y utilizas el remedio externo como ayuda, como apoyo externo o como empuje, no sé cómo llamarlo. Eso es a lo que me refiero de descartar el remedio externo, pero las medicinas se van a tener que seguir usando y en medicina convencional hay muchas cosas necesarias y súper útiles y hay enfermedades muy graves que se deben tratar. Y está la UCI, y está la cirugía y todos estos temas no se van a evitar porque son necesarios. Lo que sí abogo es por una medicina integrada de unas cosas con otras y coherente de unas cosas con las otras, que es lo que me gustaría a mí, que por ahora parece un poquito una utopía. ¿Quieres añadir algo? No, yo creo que hemos hablado bastantes temas. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.